Es un placer estar en Burgos. Os agradezco la invitación para estar en vuestro congreso con tantos amigos y compañeros ya de muchos años trabajando por este partido. Os agradezco de verdad la invitación. Voy a mostrar mi queja a la Ejecutiva Autonómica. Está aquí Julián, porque me pone siempre a mí a inaugurar por las mañanas, me pego yo los madrugones y luego viene Villarrubia a la clausura por las tardes. Yo, alguna vez cambiarme, que al final siempre madrugo yo, ¿no? Gracias de verdad. Quiero dar las gracias a todos vosotros y muy especialmente a un gran compañero, un grandísimo compañero, que se ha dejado siempre la piel por este partido y por sus ideas y que se la va a seguir dejando, con el que he trabajado mucho y para mí ha sido siempre un honor trabajar y seguir trabajando. Gracias, Chema, por tu tarea en el partido en Burgos. Muchísimas gracias, Chema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mirad, compañeros y compañeras, tenéis que hacer un congreso, un buen congreso, un congreso que obviamente va a ser de cambio, Chema lo deja, pero también de unidad. Yo sé que hay dos candidaturas en este congreso y, por lo tanto, se votará y se votará libremente, como se hace siempre en este partido. Pero una vez que en este partido se vote, habrá una dirección que será la de todos y tendremos que estar juntos, fuertes y unidos. Porque Burgos es muy importante, porque el Partido Socialista de Burgos es muy importante, en Castilla y León y en toda España. Y, sobre todo, no por el partido, sino por mucha gente que lo está pasando muy mal en España y que necesita una alternativa a este gobierno de derechas que malgobierna España hoy. Por eso os digo que tenéis que hacer un buen congreso. Un congreso de cambio, insisto, pero de unidad y, sobre todo, de fortaleza, para ser alternativa al gobierno y a las políticas de la derecha. Políticas de la derecha con un presidente del gobierno, Rajoy, que prometió un cambio a los españoles y les ha dado un cambiazo en toda regla, un cambiazo que se lo digan a los jóvenes que ya no tienen una ayuda para emanciparse o que tienen que pagar más tasas universitarias o que van a tener menos becas. Un cambiazo para las personas que tenían ley de la dependencia y que la ven paralizada, para quienes tenían un salario mínimo que ven congelado, para unos pensionistas a los que prometieron subir la pensión y le han subido los impuestos mientras les han puesto el copago por sus fármacos. Un cambiazo en toda regla a la sociedad española. Mirad, han pasado ya unos meses desde las elecciones generales y hoy se puede decir algo con rotundidad. En España lo que iba mal va peor y lo que iba bien lo están dejando hecho unos zorros. Lo que iba mal, la economía, el empleo. Todos sabemos que las cifras de paro y de crecimiento económico de este país han ido a peor, por no hablar de la confianza que genera España, incluso fuera de España, a peor. Pero lo que iba bien, como la sanidad o la educación pública de este país, la están dejando hecho unos zorros. Esa es la realidad después de medio año de las elecciones y de 100 y pico días de gobierno de Rajoy. Lo que ha pasado es que Rajoy y los suyos se habían creído sus propias mentiras. Habían pensado que por una suerte de magia iban a llegar al gobierno, iba a cambiar la confianza en este país y se iba a recuperar la economía. Y lo que hemos descubierto después de los meses de gobierno de Rajoy es que no tenían un plan para sacar a España de la crisis. Tenían un plan para llegar a la Moncloa utilizando la crisis. Eso es lo que hemos visto después de estos meses de gobierno de Rajoy. Se habían creído sus propias mentiras, como digo. Y hablaron muy mal de este país y fueron muy responsables en la oposición. Todos habéis visto esta semana lo que nos contó aquella diputada de Canarias, que le escuchó a Montoro, ¿os acordáis?, en la oposición, hoy ministro de Hacienda, decir que no pasaba nada si España caía, que ellos lo levantarían. Eso es lo que decían. Y yo os digo, no somos como ellos, nunca hemos sido como ellos y nunca seremos como ellos, os lo digo, nunca lo seremos. Pero eso no quiere decir que el PSOE no denuncie todo lo que hace mal este gobierno, que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, dando siempre una alternativa. Si rechazamos la reforma laboral, ponemos una alternativa al lado. Si decimos que no a los presupuestos generales del Estado, ponemos al lado una alternativa con otra forma de ingresar y otra forma de gastar, dando siempre una alternativa a este país, porque hay mucha gente pasándolo mal que quiere que España salga de la crisis. Pero han hablado muy mal de este gobierno. Lo hicieron en la oposición y estaba mal, pero lo han seguido haciendo en el gobierno. Y así no se puede generar confianza en este país. No se puede generar confianza en este país escondiendo los presupuestos generales del Estado, como hizo Mariano Rajoy para intentar ganar las elecciones en Andalucía y en Asturias.
Eso no sirvió para generar confianza en España, pero tampoco le sirvió a Rajoy para ganar en Asturias y en Andalucía, porque las dos hoy tienen gobiernos socialistas. No se puede generar confianza hablando mal de las comunidades autónomas todos los días, y mucho menos cuando ahora hemos descubierto que la herencia oculta estaba en los cajones del Partido Popular. Después de descubrir que comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, como Valencia, como Castilla y León, tenían el doble del déficit que habían declarado. Los grandes gestores económicos, que son los del Partido Popular, tenían el doble de déficit del que habían declarado. Por lo tanto, la herencia estaba oculta, sí, en los cajones de los gobiernos del Partido Popular. Eso no genera confianza en este país. Perdonadme una pausa. A mí quien me genera confianza es gente como Juanjo Laborda, que acaba de entrar y al que le quiero dar un abrazo en nombre de todos. Para mí hay personas de estas que hacen que te sientas orgulloso de militar en el mismo partido que ellos, y Juanjo es una de ellas. Juanjo, muchas gracias. No se puede generar confianza en nuestro país hablando mal de este país, dentro y fuera del país, incluso del Banco de España, del regulador, todo el día hablando mal. No se puede generar confianza hablando mal del anterior gobierno, todo el día con la herencia, después de descubrir que la herencia, como he dicho, estaba en los cajones del PP. No se puede generar confianza cuando un gobierno habla mal permanentemente de su país para escurrir el bulto, porque lo que tiene que hacer un gobierno es todo lo contrario. Es generar confianza en este país, es hablar bien de este país y, sobre todo, es gobernar y dar la cara en este país. Y lo que ha hecho Rajoy y los suyos hasta ahora ha sido lo contrario, hablar mal de todo el mundo para no tener responsabilidad en lo que está pasando en este país. Así no se genera confianza. Y, desde luego, no se genera confianza con el lamentable espectáculo del Gobierno de Rajoy en Bankia. Así no se genera confianza. Mirad, la gestión del Gobierno en Bankia ha sido nefasta, un desastre sin precedentes en nuestro país. Hace 3 semanas, un lunes por la mañana, conocimos que el Gobierno había decidido nacionalizar nada más y nada menos que la 4ª entidad financiera de nuestro país. Nadie dio ninguna explicación. Nos enteramos por el dimitido presidente, que cuando dimitía nos dijo que iban a nacionalizar la 4ª entidad financiera del país sin que el Gobierno dijera nada. A continuación, sin que nadie diera ninguna explicación, el Gobierno no dio ninguna. Fue el presidente de Bankia el que nos fue contando cuando dimitió. Nadie dio ninguna explicación, pero el Partido Socialista desde el minuto 1 ha pedido explicaciones, transparencia, claridad. Lo hemos pedido y lo vamos a seguir pidiendo. El Gobierno se ha ocultado, se ha negado a comparecer, a dar explicaciones, y la cosa fue a peor. La cosa fue a peor. Primero se le dijeron a los ciudadanos de este país que serían necesarios 4.000 millones de euros. Luego fueron 7.000, luego fueron 10.000 y ahora son 23.000 millones de euros, el 2% del PIB de este país. Y nadie ha dado una explicación. Y el Partido Socialista no ha parado de pedir explicaciones y va a seguir pidiendo explicaciones. El Gobierno siguió oculto y hizo algo peor, mentir gravemente. Porque yo recuerdo a la vicepresidenta del Gobierno decir en el Consejo de Ministros que no costaría 1 euro a los españoles, que era un préstamo que volvería, para que 2 días después el actual presidente de Bankia desmintiera a la vicepresidenta del Gobierno y dijera que no era así, que sencillamente estábamos comprando acciones de Bankia, que era una inyección de dinero público en la 4ª entidad del país. Hoy hemos conocido el remate al desastre de Bankia, porque Rato se ha despachado a gusto contra el Gobierno y contra los anteriores gestores de Bankia. Hay una parte ahí que es interna, suya, cosa suya. Esto de las herencias ya sabéis que es cosa de familia, en este caso de familia del PP. Yo ahí no me quiero meter. Lo que nos importa es lo que le importa a los españoles, y es qué pasa con sus euros, con su dinero, hacia dónde va, quién ha estado ahí, qué ha hecho, por qué estamos donde estamos. Eso es lo que nos importa. Hoy Rato se ha despachado a gusto y ha dicho que se está produciendo una brutal inyección de dinero público en Bankia, del 2% del PIB de este país, como he dicho, 23.000 millones de euros. Y yo os digo que el caso Bankia ha pasado de castaño a oscuro. Ha pasado de castaño a oscuro. El Gobierno no puede seguir adelante sin dar explicaciones a los ciudadanos que tienen derecho a saber qué ha pasado en Bankia. ¿Y qué está pasando en Bankia? Ese es el derecho de los ciudadanos y la obligación del Gobierno dar explicaciones de cómo se ha llegado a esta situación y qué está pasando en Bankia.
Hoy hay demasiadas preguntas sin respuesta en Bankia, demasiadas. Y es imprescindible, absolutamente imprescindible, que haya una investigación que aclare qué ha pasado y qué está pasando en Bankia. Porque hay muchas preguntas. Hoy los ciudadanos se preguntan ¿por qué 23.000 millones? ¿Por qué no 7.000? ¿Por qué no 10.000? ¿Por qué no 4.000? ¿Por qué esa cantidad? Y es necesario que los españoles sepan por qué esa cantidad. Y yo os digo que el Partido Socialista lo que defiende es que en Bankia no entre ni un solo euro más de lo necesario, ni un solo euro más de lo necesario. Y ojo, con garantías de que lo que entre volverá a las arcas públicas y no costará ni un solo euro a los ciudadanos. Primera pregunta. Hoy los ciudadanos se preguntan cómo se ha llegado a esta situación, qué ha pasado en estos últimos años, y tienen derecho a saber qué ha pasado en estos años. ¿Quiénes han sido los responsables de esta situación? ¿Quiénes han gestionado las cajas que componen Bankia y quiénes han dejado la situación donde está? Hoy los ciudadanos merecen saber por qué el Gobierno mintió con Bankia y también cuál es el futuro de Bankia y de los recursos públicos que se inyectan en Bankia. Y yo os digo algo nuevo. Bankia solo tendrá solución si sus actuales propietarios, que son los ciudadanos, tienen toda la información de lo que ha pasado en Bankia, de lo que está pasando en Bankia y de lo que va a pasar en Bankia. Solo tendrá futuro si los ciudadanos, que son los propietarios, tienen esa información. Por eso es absolutamente imprescindible investigar Bankia. Porque es muy importante garantizar a los españoles algo muy importante para este país. Es muy importante que los españoles sepan que en este país quien la hace, la paga. Y en Bankia también. Es muy importante que los españoles sepan eso y tengan garantizado eso. Que el que la hace, la paga en este país y en Bankia también. Muy importante. Muy importante. Han pasado más cosas, porque la mala gestión de Bankia ha contaminado al resto del sistema financiero de este país. Lo ha contaminado. Hace solo 2 meses el Gobierno de España aprobó un decreto que nos dijo que sería el último, que sería el definitivo para resolver el sistema financiero de este país. No ha sido verdad. Ha llegado un nuevo decreto. Y el Partido Socialista ha puesto condiciones claras para poder apoyar ese decreto. Condiciones muy claras, que o se cumplen o no apoyaremos. O se cumplen o no apoyaremos. Condiciones que requieren que haya garantías para que los fondos públicos inyectados en el sistema financiero de este país vuelvan a las arcas públicas y no tengan coste para los contribuyentes. Garantías para que el dinero que se use en rescatar, en ayudar al sistema financiero, tenga contrapartidas para los clientes del sistema financiero, para quien tiene una hipoteca, para los ciudadanos, para las pequeñas y medianas empresas, para quien hoy tiene, como digo, una hipoteca o cualquier otra relación con un banco o una caja de este país. Condiciones que implican que podemos hablar del sistema financiero de este país, vale, pero que también queremos hablar de la sanidad y de la educación pública que están sufriendo recortes intolerables en este país. Porque yo os digo algo, el sistema financiero es muy importante, sí, pero el sistema de salud pública o el sistema de educación pública no son menos importantes que el sistema financiero de este país. Por lo tanto, también queremos hablar de eso. Y hace falta, como he dicho, mucha transparencia, toda la transparencia, que se sepa qué ha pasado, dónde estamos y dónde vamos y que los españoles tengan todas las garantías. Mirad, el Gobierno está en una estrategia de recortes sin más para salir de la crisis, pero no están consiguiendo y todo lo contrario, están recortando servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o los servicios públicos. Esa tiene que ser la prioridad hoy, garantizar eso, pero garantizar también el crecimiento económico y el empleo en nuestro país. Por eso rechazamos la reforma laboral, una reforma laboral injusta, una reforma laboral que fomenta el despido en este país, que está fomentando el despido en este país. Una reforma laboral que no es una reforma, que es una demolición del sistema de relaciones laborales de este país y que quiebra principios básicos por la parte más débil, por el trabajador. Y el Gobierno anda haciendo una vieja trampa, que es aquella de divide y vencerás. Por eso tratan de enfrentar a unos trabajadores con otros, a los que tienen empleo contra los que no lo tienen, y a todos ellos contra los sindicatos. Y yo os digo,
El PSOE no va a consentir el ataque, el acoso y el derribo de la derecha de este país a los sindicatos que son importantes y necesarios para este país. No lo vamos a consentir. Por lo tanto, rechazamos esa reforma laboral. Una reforma laboral que al poco tiempo de presentarla el Gobierno nos dice que habrá 600.000 parados más en España este año. 600.000, 1.600 diarios, con su reforma laboral. Esa es la reforma laboral del Partido Popular, la que fomenta el despido. Por eso vamos a rechazar y estamos rechazando los recortes en sanidad y en educación de manera contundente. Ya sabéis que Rajoy aprobó los presupuestos generales del Estado y otro lunes, este Gobierno tiene unos viernes y unos lunes, otro lunes hizo una nota de prensa para decir que recortaba 10.000 millones de euros en sanidad y en educación sin hablar con nadie, ni con los sindicatos, ni con las comunidades, con nadie, por nota de prensa. Yo no me he olvidado de aquello que decía Rajoy, de que metería la tijera a todo, menos a la sanidad y a la educación. 10.000 millones de euros en tijera, en sanidad y en educación. Y hemos dicho que no. Y hemos dicho que recortar en educación es un suicidio para el futuro del país, que es completamente injusto socialmente, porque subir tasas y bajar becas recorta la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, es muy injusto socialmente. Pero también es muy ineficaz económicamente, porque hay muchos países que han hecho ajustes en la crisis, pero no han recortado en educación, porque la educación es el futuro de este país. Por lo tanto, también es ineficaz económicamente. Y hemos rechazado los recortes en sanidad y hemos dado una alternativa. La dimos ya en campaña electoral. Yo recuerdo un candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en campaña electoral dio un modelo para financiar la sanidad pública, que incluía la subida incluso de impuestos especiales como tabaco y el alcohol, en campaña electoral. Y aplicábamos fórmulas para ahorrar en sanidad, recetando genéricos en vez de marcas, recetando la dosis adecuada. Eso es lo que estaba haciendo un Gobierno, pero ha llegado otro que negó el copago y ha aplicado el copago, recortando derechos, o excluyendo a colectivos de que tengan tarjeta sanitaria, que es muy injusto socialmente, o haciendo que un ciudadano, y en esta provincia lo sabemos bien, en esta comunidad, tenga que pagar por un transporte médico si no es urgente. ¿Cuántos ciudadanos del mundo rural se desplazan para recibir quimioterapia y tienen que pagar ahora si no es urgente por su transporte hospitalario? Eso es lo que está haciendo el Partido Popular, que se negó a hablar de esto en campaña, que negó que fuera a privatizar la sanidad pública. Anda, si estamos en Burgos, laboratorio de la privatización de la sanidad pública por parte del Partido Popular. Todo esto lo negaron en campaña electoral. No quisieron debatir sobre cómo financiar y sostener un sistema público de salud y ahora han aplicado su receta, la que estaba en el cajón, el copago, el recorte en sanidad pública. Por eso estamos rechazando no solo esto, por eso estamos defendiendo otras políticas en España. Lo hemos hecho en los presupuestos generales del Estado, eligiendo otra forma de ingresar, por ejemplo, con un impuesto sobre las grandes fortunas. Por ejemplo, combatiendo el fraude fiscal en este país, porque había un Gobierno socialista que había conseguido recaudar 10.000 millones de euros adicionales cada año, combatiendo contra el fraude fiscal. Y ha llegado otro Gobierno que ha pegado un cambiazo hasta en eso. Es verdad que ha puesto una experta en fraude, en la lucha contra el fraude, sí, en el fraude de Gescartera, es verdad. Pero a continuación ha dicho que iba a perdonar a quien había defraudado fiscalmente en este país durante muchos años. Y eso también es muy injusto en este país. Y además también ineficaz económicamente, porque dicen que lo hacen para recaudar 2.500 millones de euros. Pues bien, antes había un Gobierno que recaudaba 10.000 al año, combatiendo contra el fraude, que es lo que tiene que hacer un Gobierno. Defendemos otra política en España y también lo hacemos en Europa. Y lo venimos haciendo. Y fue un candidato socialista otra vez, Alfredo Pérez Rubalcaba, el que hace meses en campaña electoral habló de eurobonos en Europa y habló de reformar el Banco Central Europeo para que defendiera el euro, como lo hace en Estados Unidos su Reserva Federal. Y habló de poder revisar, ¿por qué no?, el objetivo de déficit, el calendario de cumplimiento del déficit para tener recursos para luchar contra la crisis. Y habló de poner un plan de crecimiento en Europa. Todo esto lo decíamos antes nosotros. Afortunadamente, ahora lo dicen también otros, como Hollande, presidente en Francia, afortunadamente. Lo que está claro hoy, después de varios años ya de crisis, es que solo con ajustes no salimos. Solo con ajustes no salimos de la crisis. Y es necesario cambiar la política en Europa y en España. Solo con ajustes no salimos. Y desde luego en España tenemos un Gobierno con tres características: la mentira, la injusticia y la ineficacia. Mentira, porque decir a los españoles que metería la tijera a todo menos sanidad y educación y haber recortado 10.000 millones en sanidad y en educación es mentir a los españoles. Injusticia, porque hacer que un alumno pague más tasas universitarias, tenga menos becas o ya no tenga una ayuda para alquiler a la vivienda es injusto socialmente porque atenta contra la igualdad de oportunidades. E ineficaz,
porque todos sabemos lo que está pasando con la economía española. Y todos vemos que el plan que mandó el Gobierno a Bruselas, ya vemos lo que piensa la Comisión Europea de muchas de las medidas. Os voy a contar algo que está teniendo poca trascendencia, yo creo que tiene más. Cuando el Gobierno de España presentó hace tres semanas, creo que fue, su hoja de ruta para esta legislatura, su plan económico para esta legislatura, nos dijo que su objetivo era cumplir con el déficit, aunque a cambio hubiera más parados en España cuando acabe la legislatura que cuando empezó. Está en el papel del Gobierno. No lo digo yo, no lo dicen los sindicatos, no lo dice el PSOE, lo dice el papel del Gobierno, que aspiran a acabar la legislatura cumpliendo con el déficit, aunque tengan más parados que cuando llegaron al Gobierno. Yo ya no me quiero acordar de González Pons y los 3,5 millones de parados. Yo ya no me quiero acordar de todo eso. Pero eso es lo que dice el Gobierno de España. Y la respuesta de Europa al Gobierno de España es que ni siquiera va a cumplir con el objetivo de déficit. Es decir, que tenemos un Gobierno que, persiguiendo permanentemente ese objetivo de déficit sin ver más en este país, haciendo de él la única prioridad de este país, se olvida de que podemos acabar la legislatura con más parados cuando empezó. Y eso no puede ser. Por lo tanto, cambios en Europa, cambios en España y cambios en las comunidades autónomas. De Herrera no me voy a dedicar hoy. Vendrá luego Villarrubia y se dedicará a Herrera, que es lo mismo que Rajoy, porque hemos conocido unos presupuestos en Castilla y León claramente injustos, claramente ineficaces para la economía de esta comunidad y con recortes absolutamente desconocidos, que tienen muchos efectos, pero no os quiero contar ya en el mundo rural los efectos que va a tener una comunidad como esta, los recortes en sanidad o en educación. En fin, yo quiero deciros que los congresos del partido, ando todos los días recorriendo España, es un gusto cuando vengo aquí a Castilla y León. Los congresos del partido son para fortalecer al partido, no por nosotros, por la gente, que lo está pasando muy mal. Y para algo más importante, para ser alternativa, como lo es Pepe Griñán en Andalucía, con sus políticas, como lo es Patxi López en Euskadi, como lo es Javier Fernández en Asturias, como lo son hoy los socialistas franceses gobernando en Francia y como lo hemos sido siempre los socialistas españoles. Porque no os olvidéis, este partido ha sido siempre un partido fuerte. Un partido de la mayoría social de este país, y que ha estado conectado con esa mayoría social para defender el progreso, la justicia y la igualdad. Para eso estamos aquí, compañeros, y por eso yo os pido, os deseo y estoy seguro que lo vais a hacer, un buen congreso. Muchas gracias.